Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo hallar el valor de X en un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de un lado y un ángulo. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces vamos a hallar el valor de X, es decir, la longitud de este lado de este triángulo rectángulo, donde nos dicen que la longitud de este lado, es decir, la longitud de la base, mide 9 centímetros y la amplitud de este ángulo 38 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es nombrar este triángulo rectángulo. Entonces, a este ángulo o a este vértice lo vamos a llamar ángulo A. A este vértice o a este ángulo lo vamos a llamar ángulo B. Y a este vértice o a este ángulo lo vamos a llamar ángulo C. Entonces la pregunta que existe es: ¿será que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X en este triángulo rectángulo donde conocemos la longitud de este lado y la amplitud de este ángulo? Cierto que no. ¿Por qué? Porque recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de los lados. Y si te das cuenta, conocemos solamente la longitud de uno de los lados de este triángulo rectángulo. Entonces, otra pregunta: ¿qué debemos hacer en este caso? Si no sabes, no te preocupes, te comento que lo que debemos hacer en este caso es el implemento de las razones trigonométricas. ¿Y cuáles son las razones trigonométricas que más implementamos en los triángulos rectángulos? Súper sencillo: el seno, el coseno y la tangente. Como en este caso nos están dando es la amplitud, ¿cierto?, del ángulo B, es decir, el ángulo B, entonces vamos a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo B. Entonces decimos, el seno del ángulo B es igual ¿a quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ahora tú dirás, ¿pero quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente del ángulo B? Súper sencillo. El cateto opuesto del ángulo B corresponde al lado opuesto de ese ángulo, es decir, en este caso X. Entonces, en ese lugar vamos a colocar C.O, que corresponde a cateto opuesto. Ya sabemos que el cateto opuesto, como anteriormente lo dije, corresponde al lado opuesto de ese ángulo. Y el cateto adyacente corresponde al lado más cercano de ese ángulo, es decir, este lado. Es decir, 9 centímetros corresponde al cateto adyacente, y la hipotenusa corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Si este es el ángulo de 90 grados, entonces el lado opuesto de este ángulo es este lado. Entonces acá colocamos H. Ya sabemos que la hipotenusa siempre corresponde al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces, ahora bien, conocemos la longitud, ¿cierto?, del cateto adyacente, y en este caso vamos a hallar, ¿cierto?, el cateto opuesto. Entonces vamos a implementar una razón trigonométrica que nos involucre tanto el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál de ellas nos sirve? ¿Cierto? Que la tangente, mira que en la tangente del ángulo B podemos encontrar como el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces decimos que la tangente del ángulo B, ¿y quién es el ángulo B? 38 grados, es igual al cateto opuesto, es decir, el lado opuesto del ángulo de 38 grados. Entonces, ¿quién es? X, que no la conocemos, sobre el cateto adyacente, quien es 9 centímetros.
Como nosotros necesitamos es hallar a X, ¿cierto? Y el término que lo está acompañando como se encuentra dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces decimos que X es igual a 9 centímetros por la tangente del ángulo de 38 grados. Entonces, esta operación la vamos a realizar en la calculadora, pero teniendo en cuenta que la calculadora debe estar en modo DET, es decir, en grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo DET, sigue los siguientes pasos. Paso número 1, presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo, y en este caso presionamos el número 3 debido a que en el 3 está DET. Listo, entonces presionamos el número 3 y arribita te debe aparecer la letra D. Listo, entonces decimos que X es igual a, entonces decimos 9 por, presionamos esta tecla que corresponde a la tangente de 38, cerramos paréntesis y le damos en igual y podemos evidenciar que obtenemos como resultado 7,03 centímetros. Entonces podemos concluir que el valor de X es igual a 7,03 centímetros. Súper fácil, ¿cierto? Pero te comento que el valor de X también lo podemos hallar implementando las razones trigonométricas para el ángulo A. Pero ¿cómo así si no conocemos el ángulo A? Súper sencillo lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque conocemos dos ángulos, pero ahora tú dirás, ¿pero por qué si solamente conozco el ángulo B que es igual a 38 grados? Mira, este ángulo es un ángulo recto. Y recordemos que un ángulo recto es aquel que tiene una amplitud de 90 grados. Es decir, que este ángulo tiene una amplitud de 90 grados. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el ángulo A? Súper sencillo. Recuerda que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar tanto el ángulo C y el ángulo B, efectuar las operaciones indicadas para hallar el ángulo A. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo B, quien es 38 grados, más el ángulo C, quien es 90 grados, es igual a 180 grados. Ahora lo que debo hacer es simplificar este lado, es decir, sumar 38 grados con 90 grados. Entonces decimos que el ángulo A más 38 más 90 grados es igual a 128 grados. Y esto es igual a 180 grados. Como nosotros necesitamos es hallar el ángulo A y como 128 grados está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta, es decir, que 128 grados va a pasar a restar con 180 grados. Entonces decimos que el ángulo A es igual a 180 grados menos 128 grados. Entonces decimos que el ángulo A es igual a 180 grados menos 128 grados es igual a 52 grados. Entonces ya conocemos este ángulo que es igual a 52 grados. Entonces vamos a trabajar con el ángulo A. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar quién es el cateto opuesto del ángulo A y quién es el cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto opuesto de un ángulo corresponde al lado opuesto de ese ángulo, que en este caso es 9 centímetros. Entonces acá colocamos cateto opuesto. Y el cateto adyacente corresponde al lado más cercano, es decir, al cateto más cercano de ese ángulo, que en este caso es X. Entonces aquí colocamos cateto adyacente. Ya sabemos que la hipotenusa siempre corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Entonces, como estamos trabajando con respecto al ángulo A, y en este caso
conocemos el cateto opuesto y vamos a hallar el cateto adyacente, vamos a implementar una razón trigonométrica que nos involucre los catetos, y esa razón trigonométrica es la tangente. Entonces decimos que la tangente del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 52 grados, que lo acabamos de calcular anteriormente, es igual al cateto opuesto, es decir, al lado opuesto del ángulo de 52 grados, que en este caso es 9 centímetros, sobre el cateto adyacente, que no lo conocemos, que es X. ¿Listo? Como nosotros necesitamos hallar es el valor de X y X está dividiendo, entonces lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Es decir que X va a pasar a multiplicar con la tangente de 52 grados. Entonces decimos X por la tangente de 52 grados es igual a 9 centímetros. De igual forma, necesitamos hallar el valor de X, y el término que es tangente de 52 grados se está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria, y la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces decimos que X es igual a 9 centímetros sobre la tangente de 52 grados. Esta división o cociente la vamos a realizar en la calculadora. Entonces decimos 9 centímetros dividido la tangente de 52 grados, y esto es igual a 7,03 centímetros. Y si te das cuenta, hemos obtenido el mismo resultado. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le den me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?